Sí, sí, sí. Bueno, yo quisiera plantear lo siguiente. En primer lugar, no, es el otro micrófono tal vez. No, en primer lugar quisiera plantear esto. El gobierno nos ha hablado aquí sobre el pliego, pero la parte sindical también ha hecho comentarios sobre toda la exposición de la política económica del gobierno. Y yo creo que aquí no puede uno simplemente sustraerse de todos los reparos que tenemos los trabajadores frente a la política económica del gobierno y no escuchar qué tiene que decir el gobierno sobre esos aspectos. Entonces yo quisiera invitarles, señor viceministro, señores miembros del gobierno, que ojalá tomen nota, porque yo vi que tomaron nota en la oportunidad anterior, pero no he escuchado ninguna opinión sobre los reparos que tiene el movimiento sindical frente a toda la política económica del gobierno. Creo que anunciar aquí que no va a haber aumento de salario y que simplemente va a compensarse la pérdida del poder adquisitivo para que no se reduzcan los salarios, que es lo que realmente ha dicho usted, señor viceministro, es un muy mal mensaje para los trabajadores colombianos. Es decir, no vamos a tener un aumento, pero además de la inflación, aquí hay que hablar de los impuestos que ustedes acaban de aprobar, que pudiendo cobrárselos a quienes tienen más recursos en el Estado, pretenden seguir cobrándoselo a los trabajadores colombianos especialmente. De eso es importante que también el gobierno se pronuncie, porque aquí hay reparos sobre ese punto y es materia de discusión, porque si hay unas dificultades económicas, también las salidas son un aspecto que es del interés de los trabajadores. Creo que el tema de las alzas que se viven en este momento y que se viene seguramente con el tema del clima, van a afectar duramente los ingresos de los trabajadores, también de los estatales, pero no solo de los estatales. Aquí en Bogotá sube el transporte público y sube bastante. 12%. 12%. Y seguimos hablando aquí de que simplemente se va a mantener la capacidad adquisitiva. Vamos a seguir jugando con las cifras del DANE a decir que esto no sube nada y todo en la realidad sube. Se dice que Colombia es un país en progreso internacionalmente y que la economía está muy bien, pero aquí se nos dice todo lo contrario. Entonces, claro, cuando se miran los escenarios internacionales y se mira cuál es el estado general de la economía, es como la estadística. Si una persona no come pollo y otra persona se come dos, en promedio cada uno se comió un pollo, pero aquí hay unos poquitos que se están comiendo los dos pollos y el resto de la gente no está comiendo lo suficiente. Esa es la realidad económica que atraviesa el país, y de eso es importante que el gobierno hable, no que se limite solamente a decir que no hay plata para el pliego y que se dedique a inflar los costos que tenemos nosotros de este pliego de los trabajadores estatales. Sobre el tema de los proyectos de ley para aprobación de los convenios de la OIT, impulsar lo que dice la Constitución de la OIT es que es una obligación del gobierno presentarlos dentro del año siguiente, y hay convenios de estos que tienen 20 años. Entonces, y ahora que tenemos un acuerdo hace 2 años, hoy todavía se está leyendo que se va a presentar en la siguiente legislatura. Bueno, no es serio eso, no es serio. Nosotros sí quisiéramos que eso estuviera presentado y hasta ahora está en el trámite en la Cancillería. Es decir, ni siquiera es que ya nos dijeron, mire, ya hicimos una reunión extraordinaria porque tenemos un compromiso con ustedes y les vamos a cumplir, sino que seguimos aquí en trámites. Entonces, si ese fuera el compromiso de Colombia, por ejemplo, para aprobar las leyes que impone la OCDE o que imponen las multinacionales en la aprobación de los tratados de libre comercio, ¿en qué términos se compromete el gobierno allí? ¿A impulsar? No, se compromete a sacarlos adelante a como dé lugar. Y lo saca adelante, es decir, ese es el compromiso político que queremos nosotros. Claro que hay una obligación jurídica, pero la obligación política además no es solo impulsar, sino cómo se va a impulsar, cuándo se va a presentar, cuál va a ser el trabajo conjunto del gobierno y quiénes van a estar con los representantes sindicales permanentemente haciendo que se garantice que se cumpla la Constitución de la OIT a la que Colombia está obligada. Esos son los aspectos que es importante que el gobierno plantee. Porque bueno, impulsar, entonces sí, el Congreso es quien aprueba, pero ¿hasta dónde se obliga el gobierno nacional en eso? ¿Va a salir el presidente a decir que los va a presentar o simplemente los va a presentar algún funcionario y no va a pasar más allá de eso? Porque ya fueron presentados alguna vez y los dejaron hundir. Entonces ese es el compromiso que estamos reclamando los trabajadores, eso es.
Crystal Petro.